Bien, buenos días. Hoy vamos a empezar con la unidad 2, la unidad 2 que tiene que ver con dinámica. Vamos a iniciar con lo que son las leyes de Newton, ¿verdad? Y una teoría de la ley de Newton. Y ya después veremos ejercicios. Pero primero la ley de Newton. Este material está el mismo que está en plataforma. Iniciamos aquí. Bien. Entonces, primero vamos a iniciar con la definición de dinámica. Bueno, la dinámica es parte de la física mecánica. La física mecánica es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos partículas. Entonces, la dinámica es parte de esa rama. Entonces, la cinemática, que fue lo que nosotros vimos en la unidad 1, estudiaba el movimiento de los cuerpos, pero sin importar que lo produce. O sea, si el cuerpo se movía, solamente importaba que tenía aceleración, que tenía velocidad, que se movía de un punto a otro, que tenía tiempo. Era solamente eso. Pero en dinámica, que es la otra parte, aparte de que, de que le importaba, de que le importaba todo lo que es velocidad, aceleración, tiempo, desplazamiento, también le importaba qué produce esa velocidad, qué produce esa aceleración, qué produce ese desplazamiento. Entonces, aquí en el tema donde entran las fuerzas. La fuerza, cuando se le aplica a una partícula, esta produce un movimiento. Y este movimiento es el que estudia la dinámica. Lo que estudia la dinámica. Más o menos por ahí que va la cosa. Ok, esta es más o menos la definición. La definición es que la dinámica es parte de la mecánica que estudia el movimiento, importándole qué produce ese movimiento. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la primera ley de Newton. Newton enunció tres leyes sobre el movimiento de los cuerpos. En su primera ley, que ustedes lo pueden leer aquí, yo no lo voy a leer, yo lo voy a decir de mi propia palabra. Esta primera ley se llamó ley de inercia o ley de principio de inercia. Le voy a explicar por qué. Ok, la ley dice lo siguiente. Si un cuerpo o una partícula está detenido o detenida, este cuerpo siempre se va a mantener detenido si no hay una fuerza que lo hace mover. Un ejemplo, yo estoy parado en un sitio y para yo moverme necesito hacer una fuerza aquí abajo en mis pies. Y esa fuerza es la que yo hago sobre el piso para yo poder moverme. Significa que si yo no hago esa fuerza, yo no me puedo mover. También, si yo estoy detenido y alguien me empuja o me jala, lo que sea, si alguien no me empuja ni me jala, yo voy a mantenerme siempre detenido. Eso es lo que dice la ley. Entonces, si un cuerpo está siempre en reposo, siempre va a estar en reposo si no hay una fuerza que lo hace mover. ¿Verdad? Y también hay otra cosa. Si yo estoy corriendo, ¿verdad? Movimiento. Si yo estoy corriendo, yo siempre me mantendré corriendo si no hay una fuerza que me obliga a detenerme.
Un ejemplo, cuando yo estoy corriendo, que alguien se me para al frente y yo choco con esa persona. Entonces me detengo, ¿verdad? Entonces, también dice eso. Si un cuerpo está siempre moviéndose, siempre se mantendrá así si no hay algo que lo detiene. Entonces, eso es lo que dice la ley. Todo eso lo dice aquí. Todo eso lo dice. Ahora, ¿por qué inercia? Lo que ocurre es que la inercia es una propiedad que tienen los cuerpos sobre la oposición al cambio, oposición al cambio de estado. O sea, el cambio de estado es de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. Entonces, por eso se llama la ley de inercia, porque cuando yo me quiero mover, yo estoy cambiando mi estado. Y cuando yo me quiero detener, yo también estoy cambiando mi estado. Entonces, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos a esa oposición. Porque cuando yo voy corriendo y alguien se me mete adelante y yo choco con esa persona, entonces yo quiero seguir corriendo. Mi cuerpo quiere seguir corriendo. ¿Verdad? Ustedes lo han visto, ustedes chocan, siguen derecho y se caen. Entonces, eso lo crea la inercia. Igual cuando ustedes están en un vehículo, frena el vehículo de golpe, ustedes se van para adelante, pero la inercia hace que ustedes vayan para atrás. ¿Por qué? Porque la inercia quiere que tu cuerpo se mantenga en movimiento igualito que el vehículo. ¿Verdad? Entonces esa es la inercia. Entonces ese es el primer principio del movimiento. Eso lo enunció Newton hace más de 300 años. Ok, entonces seguimos con la segunda ley. Segunda ley. La segunda ley es la ley que aparece la formulita famosa, pero en realidad Newton enunció esta fórmula. Aceleración igual a fuerza sobre masa. Pero ustedes conocen generalmente esta. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero claro, esta sale de aquí. Es lo mismo. Entonces, ¿qué enuncia Newton aquí? Enuncia lo siguiente. Si yo tengo un vehículo que se está moviendo, este movimiento depende de dos cosas. El movimiento va a depender de la fuerza que se está ejerciendo en el vehículo. Un ejemplo, el motor. Los motores hacen la fuerza para que el vehículo corra. Y también la masa del vehículo. O sea, con relación a la fuerza, es directamente proporcional. ¿Qué significa directamente proporcional? Directamente proporcional significa que si la masa, la fuerza, disculpen, la fuerza aumenta, la aceleración también. Y si la fuerza disminuye, la aceleración también. O sea, que si la fuerza es pequeña, la aceleración va a ser pequeña. Si la fuerza es grande, la aceleración va a ser grande. Un ejemplo, si a mí me empujan con una fuerza pequeña, puede hacer que no me muevan. Pero si me empujan con una fuerza grande, puede hacer que yo me caiga. Entonces, la aceleración que lleva mi cuerpo va a depender de esa fuerza. Y con relación a la masa, es inversamente proporcional. O sea, que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Eso lo podemos ver fácilmente en un vehículo, un carro y un cabezote, un camión de esos grandotes. Si nosotros le intercambiamos los motores, que no va a funcionar, pero vamos a suponer que funciona, el motor del cabezote del camión tiene mayor fuerza porque tiene más caballos de fuerza que el del vehículo. Entonces, el motor del vehículo puede hacer que ni siquiera mueva el camión, porque los caballos de fuerza que tiene el vehículo no le va a dar la fuerza necesaria para que se mueva.
¿Por qué? Porque el vehículo, el camión es más pesado, tiene mayor masa. Entonces, si el vehículo tiene el motor del camión, va a correr muchísimo más rápido que con el motor que tenía original. ¿Por qué? Porque tiene mayor caballo de fuerza y además el vehículo es menos pesado. Es menos pesado. Entonces, la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces, eso es lo que quiere decir la segunda ley. La segunda ley tiene que ver con la aceleración. Y lo que dice es que la masa es inversamente proporcional a la aceleración y directamente proporcional a la fuerza. Eso es más o menos lo que dice. Aquí nos vamos a encontrar con que con esta ley fue que Newton enunció su fórmula, ¿verdad? F igual a MA o A igual a F sobre A, M, que es lo mismo. Y con esto es que nosotros vamos a hacer ejercicios después, ¿verdad? Aquí me dicen que encuentre la masa dado la fuerza y la aceleración. Solamente hay que dividir fuerza entre aceleración y eso me va a dar masa. Claro, la fuerza se mide en Newton, ya ustedes le dieron eso, porque el Newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Claro, ya eso ustedes se lo dieron cuando estuvieron en tercero, pero lo vamos a ver un poquito después. Ok, entonces, ahora vamos con la tercera ley. La tercera ley es la ley que yo creo que ustedes ya la han escuchado, una ley muy famosa. La segunda ley le presenta la ecuación famosa y la tercera ley le presenta la ley famosa. Eso es más o menos. Esta tercera ley también se llama ley de acción y reacción. O sea, acción, fuerza de acción y fuerza de reacción. ¿Qué me dice esta ley? Aquí lo enuncia, pero yo más o menos lo voy a explicar de una forma más vulgar. ¿Qué me dice esta ley? Esta ley dice lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes están haciendo una prueba de fuerza. Aquí hay dos de ustedes, se agarran de la mano y este comienza a empujar para acá. Le voy a llamar F2. Y este comienza a empujar para acá, F1. Entonces, la ley de acción y reacción lo que quiere indicar es que cuando dos cuerpos interactúan, o sea, chocan, se unen, se agarran, lo que sea, lo que sea. Cuando dos cuerpos interactúan, eh, en el momento en que interactúan, en ese instante en que interactúan, las fuerzas son iguales. En ese instante en que interactúan. Pero contraria. Contraria significa que si hay una para la izquierda, una va para la derecha. Si hay una para arriba, otra va para abajo. Eso es contraria. Entonces, en el instante en que los cuerpos interactúan, en que se pegan, chocan o lo que sea, esas dos fuerzas son iguales pero contrarias. Eso le indica que va. Otro ejemplo más seguido, más cómodo. Yo agarro, yo tengo un puño, yo tengo mi puño, y le doy un golpe a la pared. En ese instante de que mi puño choca la pared, las fuerzas son iguales. O sea, la fuerza del puño que va hacia adentro, así, y la fuerza de la pared que va hacia acá, porque la pared como que me detiene. Para detenerme, la pared tiene que ser una fuerza para acá. Entonces, yo le doy a la pared y la pared me da a mí. Entonces, las fuerzas son así, ¿verdad? Entonces, en ese instante, las dos fuerzas son iguales. Pero claro, llega un momento, vamos a suponer, antes del segundo, de que eso se rompe. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy a la pared,
la pared se rompe o se rompe mi mano. Más seguro que se rompa mi mano que la pared. Entonces, en ese instante que cruza de que se me rompe la mano, se rompe la pared, ya eso no se cumple. Porque solamente se cumple en el instante que están interactuando, ahí en el mismo instante que están interactuando. Entonces, eso es lo que quiere decir la tercera ley de Newton. Un cuerpo A ejerce una fuerza al B, igual o contraria, y la misma dirección y módulo, más o menos. Así es que dice la A. Entonces, aquí, esto sería la tercera ley. La tercera ley. Creo que me entendieron esa parte de ahí. Entonces, lo otro es que, porque esto es muy importante saberlo, sobre el asunto del peso. Muchos de nosotros estuvimos muy confundidos, o estamos confundidos, en el asunto del peso y la masa. Muchos confunden masa con peso, pero ya no debería ser así. Porque la masa se mide en kilogramos, libras, gramos, onza. Así que se mide la masa. Y el peso solamente se mide en newton. Porque el peso es una fuerza. O sea, cuando ustedes le dicen que el peso es una fuerza, significa que cuando ustedes se pesan en una balanza, de esa que hablan, de esa que está en el supermercado, que a las mujeres no les gusta pesarse porque siempre dicen la verdad. Cuando ustedes se pesan en una balanza, en realidad no se están pesando. Porque la balanza lo que hace es que toma el peso de ustedes, porque el peso siempre va a ir en vertical hacia abajo. Entonces la balanza lo que hace es que toma el peso de ustedes y lo divide entre la gravedad, porque el peso es igual a masa por gravedad. Significa que la balanza lo que está midiendo es masa. Cuando ustedes van al peso y le dice 160 libras, entonces el peso lo que le está dando es masa. Por eso es que no se llama peso, se llama báscula o balanza. Porque la báscula y balanza es la que mide masa. Entonces, el peso es una fuerza. ¿Oyeron? El peso es una fuerza. La única característica es que es una fuerza que siempre apunta hacia abajo, siempre en vertical. Siempre apunta hacia abajo en vertical. Entonces, esa es la característica. Aquí habla de masa inercial y masa gravitatoria, pero en realidad es la misma masa. Lo que pasa es que la masa inercial es la masa que se llama cuando el cuerpo se está moviendo en forma horizontal. Y la masa gravitatoria es la que se llama cuando el cuerpo se está moviendo en forma vertical. Pero es masa. ¿Oyeron? Es masa, no importa esa parte. Entonces, esa es la parte que tiene que ver con el peso. Nosotros vamos a buscar el peso también en algún ejercicio. Lo vamos a buscar. Ya, hasta ahí sería. Ah, bueno, claro. Cuando ustedes van a buscar el peso de ustedes, porque la báscula o el peso no le da el peso. Si usted tiene 160 libras, tiene que transformarlo en kilogramos para dividirlo, para multiplicarlo por la gravedad. O sea, si usted tiene 160 libras, lo divide entre 2.24 y eso da 71 kilogramos. 71 kilogramos yo lo multiplico por 9.8, 71 por 9.8, eso da 696 newton. O sea que ese es el peso de una persona en libras, de 160 libras. Si tiene menos, esto va a ser menos. Si tiene más, esto va a ser más. Y eso también va a depender en el lugar que ustedes estén, porque si ustedes están en la luna, que la gravedad de la luna es 6 veces menos que la Tierra, o sea, 9.8 entre 6 da 1.6, más o menos por ahí que va la gravedad de la luna, 1.6. Entonces, 1.6 metros sobre segundo. Entonces, ahí el peso le va a dar menos. Y ahí es donde las mujeres le gustaría ir a la luna un día, porque ahí pesan menos, ¿verdad? Porque 71 kilogramos
pesarían 113 newton. Y ahí dirían, ay, ya yo peso menos la luna. No, se equivocaron. Recuerden que el peso y la masa son diferentes. O sea, que la masa no cambia. Así que la masa la van a mantener en 160 libras. El peso es lo único que cambia. Lo que pasa es que en la luna, con la gravedad, el peso es menor. Bien, entonces, hasta aquí. Esta es la teoría. Vamos a ver si tienen alguna pregunta. La pueden hacer sobre esto. Vamos a ver. ¿Tienen alguna pregunta sobre la teoría? Si no entendieron. Bien, yo tuve, le expliqué como en forma como uno dice vulgar, o sea, le expliqué con ejemplos y cosas así para que me entiendan que eso de la ley de Newton y lo importante que son, porque son leyes que tienen más de 300 años y en realidad todavía, bueno, aquí en la Tierra, esas leyes son como los mandamientos en la Biblia, nadie le puede poner la mano. Claro, en el mundo subatómico, en partículas, ya esa ley no se cumple así. Y fuera del planeta se cumplen algunas, se cumplen. Eh, Diría que sí se cumplen, pero hay otras más, porque Newton también trabajó en leyes gravitatorias y son, fueron en base a eso. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta,